Cierra esta ronda de intervenciones el doctor Marcos Pablo Moloestic. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a presentar una serie de reflexiones sobre la violencia y la seguridad en México y para ello mi exposición la voy a dividir en tres grandes bloques. En primer lugar voy a identificar lo que denomino los asuntos críticos en la materia. En segundo lugar, lo que considero que son las dos principales premisas sobre las que se debería asentar cualquier política pública innovadora en la materia. Y finalmente, cerrar con algunas recomendaciones puntuales de esta política sectorial. Entonces, para comenzar, en lo que se refiere a los asuntos críticos, yo creo que conviene insistir en que América Latina, en la que se inserta México, se caracteriza básicamente por ser, en primer lugar, conviene insistir, la región más violenta del orbe, si tomamos en cuenta el indicador que nos propone la Organización Mundial de la Salud de tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. De los 20 países más violentos del mundo, 18 pertenecen o se ubican en América Latina y el Caribe. Y en segundo lugar, América Latina es la región del mundo que se caracteriza por mayores desigualdades sociales, y México no es la excepción. Estamos hablando básicamente del más sagrado de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Y estamos hablando también, hay un trabajo muy interesante de un colega brasileño llamado Julio Jacobo Weinzensfeld, que el problema de la violencia en América Latina es fundamentalmente un problema de jóvenes, es decir, la mayoría de los perpetradores y de las víctimas de esta violencia social son jóvenes que no superan los 25 años de edad. Entonces, lo que nos presentan los economistas como una fortaleza en la región, que es el llamado bono demográfico, lo estamos dilapidando de la mano de esta violencia de naturaleza estructural. Pero en el caso de México, por ejemplo, del año 2000 al 2010 hemos duplicado la tasa de homicidios intencionales. Esto tendría que ser un foco rojo para los tomadores de decisiones, para las autoridades. Y en el fondo de todo esto lo que subyace es una contradicción que a la vez es un debate entre lo que se denomina el garantismo en materia penal y por otro lado lo que se da en llamar el derecho penal del enemigo, que algunos rasgos el doctor Dante Are lo acabo de presentar hace un momento y que tenemos en México ya algunas figuras, inclusive incorporadas en la Ley Suprema de la Nación, como son la prisión preventiva y el arraigo, tratándose de la delincuencia organizada. Entonces, esto también es importante porque la verdad es que el endurecimiento de las penas no nos va a llevar a ninguna parte. Incluso hay políticos inescrupulosos que de vez en cuando sacan a relucir el falso positivo, por seguir aquí el término, de la pena de muerte o la pena capital en el caso de la República Mexicana. Creo que otro asunto crítico es lo que yo denomino la cultura de la transgresión. Es decir, en México en particular no podemos hablar siquiera de un déficit de cultura de la legalidad, sino que lo que domina el escenario es la cultura de la transgresión. Particularmente la pérdida del monopolio estatal de la fuerza consagrado en el artículo 17 constitucional, donde se prohíbe a los particulares hacerse o tomarse justicia por propia mano o utilizar la violencia para hacer valer los derechos. Tenemos muchos ejemplos sobre el quebrantamiento sistemático de estas dos prohibiciones, porque ¿cuál sería el incentivo para no utilizar la violencia para hacer valer tus derechos? Por ejemplo, pensamos en la CENTE, ¿no? Que ya acaban de cumplir 3 décadas de utilización de la violencia para obtener prebendas por parte de gobernadores de entidades federativas. Entonces, eso nos lleva al tema de la impunidad. Yo quisiera tratar la impunidad, la segunda acepción de lo que presentó Dante. La impunidad también para mí significa que hay un pequeño grupo de privilegiados o de intocables en México a quienes jamás llegará el brazo largo de la ley. Creo que la reciente liberación de Raúl Salinas de Gortari es un ejemplo de ello, ¿no? Es decir, una persona que durante toda su vida se desempeñó en el sector público no tiene forma de acreditar la fortuna
que posee en bancos suizos. Eso es enriquecimiento inexplicable y seguramente una investigación más profunda determinaría que se trata de enriquecimiento ilícito. El otro ejemplo es la ley que se acaba de aprobar y de publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Procedimientos Penales, que para mí es la firma del acta de defunción del federalismo en México. O sea, estamos al revés de los países federales. En los países federales existe un código penal único, pero cada estado, cada lánder o cada entidad federativa tiene su propia legislación procesal penal. Aquí estamos al revés. Se impone una ley de procedimientos penales donde, por ejemplo, perpetúa la impunidad de personajes que van desde el presidente de la República hasta diputados locales que dicen no podrán ser conminados a presentarse como testigos en los juicios. Es un caso inédito en el mundo, ¿no? Es decir, la autoridad judicial entonces no podrá llamar a declarar a ciertos personajes de la clase política porque así lo determina esta propia legislación. Este es el tipo de impunidad al que nosotros queremos hacer referencia. Y bueno, creo que también otro asunto crítico en México es la ficción o simulación jurídica. Algunos historiadores sostienen que esto viene desde la época de la colonia, por ejemplo, la época del virreinato, cuando llegaba un decreto real, el virrey, la fórmula era colocárselo sobre la cabeza y se decía, se acata pero no se cumple. Creo que el sexenio pasado es un buen ejemplo de Estado de Derecho de jure más estados de excepción de facto en muchos municipios y en muchas entidades federativas de la República, donde sin declararse el estado de excepción que consagra el artículo 29 constitucional, las Fuerzas Armadas establecían cordones sanitarios, irrumpían en los domicilios particulares y establecían un toque de queda. Las personas que se encontraban después de determinada hora en la calle podían ser aprehendidas o detenidas por los militares. Entonces, esto forma parte de esa ficción o simulación jurídica. Creo que también tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde como institución de educación superior. En México hay un déficit de expertos en materia de seguridad, y no hablemos solamente de seguridad pública, tendríamos que hablar también de seguridad nacional, tenemos que hablar de estudios sobre sistemas de inteligencia y contrainteligencia, tenemos que hablar de los instrumentos coercitivos del Estado, que no son solamente la policía, sino que son las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, yo me pregunto si el día de mañana en un proceso de reforma del Estado se determina que va a haber una sola Secretaría de Despacho en materia de defensa, ¿cuántos civiles, realmente con cuántos civiles contamos en México expertos en temas de política de defensa y de Fuerzas Armadas? Y creo que ese es un mayor todavía el déficit tratándose de la izquierda en América Latina. Simplemente hay que ver como ejemplo la ciudad de Rosario en Argentina, que hoy sufre una crisis de inseguridad justamente por la falta de cuadros preparados en materia de seguridad pública y policial. Diferente es el caso, por ejemplo, de Chile, donde yo creo que este es un buen ejemplo, el de la presidenta Michelle Bachelet. Ella estudió en ANEPE, que es la Academia de Estudios Estratégicos. Ella fue primer lugar y por eso obtuvo una beca para formarse también en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C., y por eso también fue una extraordinaria ministro de Defensa, civil y mujer, en uno de los países de mayor tradición militarista del Cono Sur, que es la República de Chile. Todo esto en un contexto de debilidad institucional. Simplemente también dos ejemplos. Uno es las deserciones, que es un problema estructural, recurrente, tanto en los cuerpos de seguridad pública, pero también en las Fuerzas Armadas. Basta recordar, por ejemplo, que la Secretaría de la Defensa Nacional, en el periodo de 2000 a 2006, es decir, durante el gobierno de Vicente Fox, reconoció haber tenido 123.000 desertores. Algunos de ellos formaron el núcleo duro inicial de lo que se conoció como los Zetas, es decir, antiguos miembros de grupos aeromóviles de fuerzas especiales que sirvieron como sicarios o ejecutores de Osiel Cárdenas Guillén, entonces el cabeza del cártel del Golfo. Pero también en el caso policial, por ejemplo, creo que el problema que tenemos en México no es tanto de que tengamos muchos cuerpos de seguridad pública. Estados Unidos tiene más de 5.000 cuerpos de seguridad pública. ¿Por qué no tienen el problema que se presenta en México? Porque además en Estados Unidos no solamente existen policías municipales, estatales y federales, ni siquiera existe una sola policía federal en Estados Unidos.
Ellos además tienen una figura entre el municipio y el Estado donde aparece el sheriff, ¿no? Que además es electo popularmente, es decir, la figura del condado. Entonces, el problema acá en México son los desequilibrios o desbalances policiales. Aquí coexisten desde policía criminal, es decir, del más bajo nivel en el estadio de desarrollo policial, hasta policía científica que han tomado cursos, por ejemplo, en la Academia del FBI en Quantico, Virginia. El problema entonces es la falta de estandarización o de homogeneización que van desde los procesos de reclutamiento, selección, formación, protocolos de actuación, entre otros, que en definitiva lo que reflejan es la falta de interés histórico del poder público en la institución policial. Y bueno, frente al fracaso del Estado, frente a esta debilidad institucional, pues las dos tendencias claras, tanto en América Latina en general como en México en particular, son, por un lado, la militarización de la seguridad pública, es decir, la tentación de recurrir a las Fuerzas Armadas para ser comprometidas en misiones y funciones que no son de su propia naturaleza. Ya lo dijo el colega colombiano, en Colombia fue la Policía Nacional, las fuerzas militares, como las llaman en Colombia, no intervinieron en el enfrentamiento a la delincuencia organizada ni al narcotráfico en particular, y por otro lado la privatización de la seguridad pública, que es un menú muy amplio o un espectro muy amplio que va desde los proveedores del Estado hasta, por ejemplo, los llamados grupos de autodefensa, y que tiene un impacto también en el desarrollo urbano con el surgimiento de lo que nosotros denominamos los nuevos guetos, que son estos fraccionamientos privados que tienen sus propios esquemas de control de acceso y egreso de los vecinos. Estos son para nosotros algunos de los asuntos críticos. Yo agregaría uno más, que sería durante el sexenio pasado la imposición de la lógica de la seguridad nacional sobre la seguridad pública, y en esa lógica también se llevaron entre las patas a los cuerpos de seguridad pública, incluso policías municipales también tuvieron que participar en la llamada guerra contra el narcotráfico. ¿Y cuáles serían entonces para nosotros, por factor de tiempo, las dos premisas sobre las que se tendría que asentar todo proceso de reforma democrática en materia de seguridad pública? Bueno, yo creo que en primer lugar la primera premisa sería el reconocimiento de que no existen modelos, entre comillas, químicamente puros y adaptables a cualquier circunstancia y lugar. Es decir, lo que pudo haber funcionado en Colombia o en Uruguay no necesariamente va a funcionar en México. Nosotros evidentemente tenemos que aprender de la experiencia de los demás, pero Mao Zedong o Mao Zedong en sus escritos militares dice: lo más valioso es aprender de nuestras propias experiencias. Entonces, esto es muy importante porque hemos sido testigos de cómo se adoptan lisa y llanamente modelos de experiencias de terceros países, por ejemplo, lo que se conoce como la novelería. Algún funcionario estuvo en Francia, le gustó la Gendarmería Nacional Francesa y dice: bueno, vamos a crear la Gendarmería Nacional Francesa en México. Lo que no sabe es que la Gendarmería Nacional Francesa viene con antecedentes de la Marie Curie y fue creada tan solo 2 años después de la Revolución Francesa, en 1791, es decir, que es una institución que tiene toda una tradición y que además en estos momentos la tendencia es incluso la desmilitarización. Estas policías militarizadas tienden a desaparecer en el mundo. Y el segundo pilar sobre el que se debería asentar todo proceso de reforma en la materia proviene de la teoría económica. La teoría económica, si algo nos enseña, es que los recursos son escasos y de uso alternativo. Entonces, no solamente que los recursos siempre van a ser escasos, sino que incluso son de uso alternativo. Esto significa que cada peso que yo destine a la seguridad pública es un peso que yo dejo de destinar a otras áreas de intervención del Estado, como por ejemplo la política social, la educación, la salud, y eso tiene un costo que es el costo de oportunidad que los economistas pueden estimar. Por lo tanto, esto nos obliga a establecer prioridades y a jerarquizar. Ya lo dijo el doctor Dante Aro, ¿no? El hecho de que en el sexenio pasado se hayan destinado tantos recursos a la seguridad nacional y a la seguridad pública no trajo aparejado que nos sintamos más seguros, sino que por el contrario lo que domina es un sentimiento de indefensión entre la población.
Y voy a poner simplemente un ejemplo del Estado de Jalisco. Durante el sexenio pasado se asumió un endeudamiento brutal en materia de seguridad para adquirir un helicóptero Black Hawk. El costo no solamente es el costo de adquisición de ese helicóptero, sino de mantenimiento, cuánto te cuesta la hora vuelo, cuando tenemos aquí en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, una base aérea y tenemos el Colegio del Aire, donde por lo menos hay 70 helicópteros, que yo considero que difícilmente el secretario de la Defensa Nacional se negaría a prestarle al Estado de Jalisco en caso de ser necesario en un operativo. La cuestión es que el costo de ese helicóptero Black, con lo que costó ese helicóptero Black Hawk, se podían haber construido 5 bases en diferentes puntos estratégicos en el interior del Estado de Jalisco, 5 bases permanentes, infraestructura de la Policía Estatal, que hoy se necesitan, por ejemplo, en la zona norte, colindante con el Estado de Zacatecas, en La Barca, la región de la Ciénega, colindante con el Estado de Michoacán, en la región también de Altos Norte, por ejemplo, donde hay un recrudecimiento de la violencia y donde no hay presencia física de la Policía Estatal. Y finalmente, a partir de esas 2 premisas, algunas recomendaciones para mí serían las siguientes, ¿no? Yo creo que en primer lugar la izquierda debería pensar de manera estratégica. Y esto significa lo siguiente: nosotros tenemos una constitución política que desde el 5 de febrero de 1917 a la fecha ha sufrido aproximadamente 600 reformas o enmiendas. A mí me da la impresión que lo que hemos denominado la cultura de la transgresión tiene que ver con eso. El texto constitucional actual no tiene absolutamente nada que ver con la letra y espíritu del trabajo del constituyente del 5 de febrero de 1917. La pregunta es si no estaríamos ante una oportunidad histórica, ante un punto de inflexión para pensar seriamente en un nuevo pacto social, una nueva constitución donde se establezcan claramente reglas de juego y a partir de ahora sí comprometernos a cumplirlas, a hacer respetar, cumplirlas y hacer respetar. Entonces, Jorge Carpizo MacGregor, que en paz descanse, o el mismo José Ramón Cosío Díaz, hay toda una corriente de pensamiento encabezada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudio de la UNAM, que insiste sobre la necesidad de un nuevo pacto social, de un nuevo proyecto de nación en México. Yo creo que eso sería, en primer lugar, una recomendación, porque esto tiene que ver también, por ejemplo, con el tema de la policía. Para cerrar, quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, acá hay un falso debate que confunde sistema con modelo policial. Esto que se ha dado a denominar el modelo de mando policial único, eso no es un modelo, eso es un sistema policial. Si nosotros optamos por el federalismo, por el pacto federal y por la figura del municipio libre, nuestro sistema policial es descentralizado. ¿Queremos tener una policía nacional, una policía única? Entonces tendríamos que reformar la Constitución. Es decir, es adoptar la realidad a la legalidad o la legalidad a la realidad. Ese sería el debate. Yo creo que hay que apostar por los intangibles, es decir, aspectos tales como, por ejemplo, el liderazgo, la carrera administrativa, porque acá también yo quisiera, si me lo permite el moderador, detenerme un minuto. En el artículo 123, apartado B, se identifican 6 colectivos de funcionarios públicos que se van a diferenciar de los servidores públicos, porque se considera que ellos desempeñan funciones públicas, que dice que por la naturaleza de sus funciones se regirán por sus propias leyes. Y esos son el personal del Servicio Exterior Mexicano, los militares, los marinos, los agentes del Ministerio Público, los miembros de las instituciones policiales y los peritos. El problema es que no se trata a todos por igual. En el caso de los agentes del Ministerio Público, policías y peritos, auxiliares de la justicia, dice que su permanencia dependerá de si cumplen o no con lo que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y eso significa entonces que sobre estos funcionarios públicos, sobre su cabeza, pende la espada de Damocles. Esto significa, por ejemplo, que si ellos reprueban los famosos exámenes de control y confianza, donde el polígrafo es la reina de las pruebas, ellos pueden ser libremente removidos.
Esto es claramente violatorio de los derechos humanos porque da al traste con el debido proceso, que es un principio fundamental que forma parte del núcleo duro de los derechos humanos. Pero además nos dice que no podemos hablar de carrera ministerial ni de carrera policial en México porque no se garantiza la estabilidad y la seguridad laboral y no se contempla un subsistema de garantías. Entonces, eso se tiene que reformar, por supuesto que se tiene que reformar. Y se tiene que reformar también esto de los exámenes de control y confianza, que fue una idea que la señora de Wallace, víctima de la delincuencia organizada, le vendió al entonces presidente Calderón. Esto hay que decirlo con todas las letras. Y para finalizar entonces, yo creo que la reforma tiene que ser desde abajo, porque si hemos visto que desde la federación se ha querido hacer la reforma de arriba hacia abajo, ¿por qué no cambiamos de paradigma y pensamos una reforma de abajo hacia arriba? Es decir, fortalecer el municipio libre, ir desde abajo y apostar por la prevención y dejar de lado la reacción, porque ese no es la salida. Muchas gracias.